una venia, una especial descendencia con esta constancia que quiero dejar en esta moción, presidente, explicando dos cosas, no me corte todo el tiempo. Primero, intervengo porque, como lo dije anteriormente, y otros señores senadores lo han explicado, ahí hay un acto administrativo que nadie ha tumbado y que habilitó a las personas recusadas a intervenir. Lo dije en el momento en que me retiré. Lo que pasa es que creo que es un debate de tal entidad, de tal importancia, que sí es importante que, y no estoy hablando a nombre del Partido Liberal, pero sí un sentimiento liberal se exprese aquí, una línea de sentimiento liberal se exprese aquí y deje una constancia. Presidente, le solicito, hacía mucho no hacía esto, creo que nunca, escribí algo, me contabilicé, son cerca de 10 minutos que usted de la instrucción y de la venia para poderlo intervenir. Senador, bien pueda, 10 minutos para que pueda dejar su constancia sin problema. Bueno, leí algo, presidente, de Javier Ocampo López cuando él nos cuenta que Gonzalo Jiménez de Quesada llegó a Tunja el 20 de agosto de 1537 y encontró 20 condenados ahorcados en los que los españoles llamaron la Loma de los Ahorcados y hoy se conoce como el Alto de San Lázaro. Es evidente que las leyes chibchas eran drásticas. Los aztecas no se quedaban atrás, castigaban con pena de muerte el infanticidio y el aborto. En el caso del robo eran más pragmáticos, permitían que los propios ciudadanos, sus propios miembros de la tribu, a garrote inmediatamente ajusticiaran al ladrón. Bueno, era lo que la gente pedía. Los mayas, a su vez, castigaban con la muerte todo homicidio y los delitos sexuales. Los españoles también fueron prolíficos en la aplicación de la pena de muerte, pero más por actos de desobediencia a la corona que por otras circunstancias. Se recuerda la ejecución de Vasco Núñez de Balboa por orden de Pedrarias, la del mariscal Robledo, a garrote por orden de Sebastián de Belalcázar. Incluso es muy famosa en la literatura colombiana, cuando Inés de Hinojosa, una bella e ilustre ahorcada, y en algún momento entre la conquista y la colonia angélica llegó la Inquisición, que hizo su aporte a estos castigos, con algo de refinación en los métodos para la tortura que desembocaban en la muerte de hombres y mujeres acusados de hechicería. En la Guerra de Independencia, Morillo asesinó buena parte de lo mejor de la juventud granadina al llevarla al patíbulo: Caldas, Torres, La Pola, Sabaraín, Tadeo Lozano, Villavicencio, Antonia Santos y Liborio Mejía, entre otros. El ejército libertador no fue tacaño en ejecuciones y en batallas, en algunos casos como en Asine, en Calibío, o después de estas, muchos chapetones perdieron la vida. La pena de muerte se mantuvo hasta la Constitución Radical Liberal de 1863 y se volvió a imponer en la Constitución de Núñez de 1886. Querido Fabio Amín, esto fue uno de los motivos que llevaron a Rafael Uribe a enfrentar el gobierno en la Guerra de los 1000 días. Los liberales se levantaron contra la pena de muerte. De la Constitución salió en 1910, esa abolición, como lo recordaba ahora José Tulio Gaviria antes de iniciar la sesión, la lideró un movimiento conocido entonces como el republicanismo, una mezcla ecléctica entre liberales y algunos conservadores de avanzada. Benjamín Herrera, Olaya Herrera, Carlos R. Restrepo, entre otros, lideraron esta proscripción de la pena de muerte de la Constitución colombiana, pero la proscripción nunca fue aceptada por el país político. En 1925, ese humanista que fue el maestro Valencia lideró con otros senadores conservadores el intento de reimponer la pena de muerte en la Constitución colombiana. Los debates entre el maestro y Antonio José Restrepo, que defendía la proscripción de la pena de muerte, fueron famosos. Hay escritos hermosísimos sobre esos debates. Entre otras cosas, me puse a leerlos y encontré algo, María Fernanda, mucha similitud en los argumentos de quienes pedían imponer la pena de muerte en ese año, en el 25, con quienes hoy defienden la cadena perpetua.
Como anécdota, un joven conservador se rebeló a su partido y se unió con un joven liberal para enfrentarse a esa pena de muerte. Ese joven conservador se llamaba Laureano Gómez y el joven liberal Alfonso López Pumarejo. Y este liberal Alfonso López Pumarejo, mi querido Miguel Ángel, mi querido Fabio Amín, en una constitución con un claro sentimiento liberal, la del 36, la que ustedes y nosotros estamos orgullosos, no olvidó los debates del 1925 y abolió la cadena perpetua. El Partido Liberal lideró la abolición de la cadena perpetua. Volviendo a la pena de muerte y hablando de la Inquisición, hoy en perspectiva, si miramos no solo a los torquemadas de la época, a los mal llamados pacificadores, con asombro hacer lo que hicieron y el pueblo permitir que lo hicieran, todas esas barbaridades contra la especie humana, bueno, era a lo mejor lo que la gente esperaba. Nos debemos preguntar por qué permitieron y por qué lo hicieron. Presidente Santiago, no voy a hacer el debate constitucional. Hoy ese debate se lo dejo a la Corte, pero se lo dejo con el aporte de un humanista que desde la Sala de Papas en Roma le habló a un Congreso Mundial de Penalistas y les dijo, efectivamente hablo del Papa. Ante todo quisiera plantear, dice el Papa, en comillas, ante todo quisiera plantear dos premisas de naturaleza sociológica que se refieren a la incitación a la venganza y al populismo penal. Cierro comillas. Incitación a la venganza. En la mitología, como en las sociedades primitivas, la multitud descubre los poderes maléficos de sus víctimas sacrificables, acusadas de las desgracias que afectan a la comunidad. Esta dinámica tampoco está ausente en las sociedades modernas. La realidad muestra que a pesar de la existencia de instrumentos legales y políticos necesarios para afrontar y resolver conflictos, esto no ofrece garantías suficientes para evitar que algunos individuos sean culpados por los problemas de todos. Sigue el Papa. Sin embargo, vivimos en tiempos en los que tanto por parte de algunos sectores de la política como por parte de algunos medios de comunicación se incita algunas veces a la violencia y a la venganza pública, privada, no solo contra quienes son responsables de haber cometido delitos, sino también contra quienes cae la sospecha, fundada o no, de no haber cumplido la ley. Y habla el Papa sobre el populismo penal, abro comillas. En este contexto, en las últimas décadas se difundió la convicción de que a través de la pena pública se puede resolver los más disparatados problemas sociales, como si para las más diversas enfermedades se nos recomendaría la misma medicina. No se trata de confianza en alguna función social tradicionalmente atribuida a la pena pública, sino más bien en la creencia que mediante tal pena se puede obtener los beneficios que requerirían la implementación de otro tipo de política social, económica y de inclusión social. No se buscan solo chivos expiatorios que paguen con su libertad y con su vida para todos los males sociales, como era típico de las sociedades primitivas, pero además de estos, algunas veces existe la tendencia a construir deliberadamente enemigos. Va concluyendo el Papa en esa hermosísima intervención en este contexto y habla sobre el papel de los políticos, de los juristas. En este contexto, la misión de los juristas no puede ser otra más que la de limitar y contener tales tendencias. Es una tarea difícil en tiempos en los que muchos jueces y agentes del sistema penal deben desempeñar su cargo bajo la presión de los medios masivos de comunicación, de algunos políticos sin escrúpulos y de los impulsos de venganza que crecen en la sociedad. Y concluye el Papa hablando de la cadena perpetua. Los argumentos contrarios a la pena de muerte son muchos y bien conocidos. La Iglesia ha oportunamente destacado algunos de ellos, como la posibilidad de la existencia del error judicial, que también existe en la cadena perpetua, y el uso que hacen de ellos los regímenes totalitarios y dictatoriales que la utilizan como instrumentos de supresión de la disidencia política o de persecución de las minorías religiosas y culturales, todas víctimas que para sus respectivas legislaciones son delincuentes. Todos los cristianos y los hombres de buena voluntad están llamados, por lo tanto, a luchar no solo por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal que sea, y en todas sus formas, sino también con el fin de mejorar condiciones carcelarias en el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de la libertad. Y esto yo lo relaciono, dice el Papa, con la cadena perpetua. En el Vaticano, desde hace poco tiempo, el Código Penal Vaticano ya no existe la cadena perpetua.
La cadena perpetua es una pena de muerte oculta. La pena de prisión perpetua, así como aquellas que por su duración conllevan la imposibilidad para el penado de proyectar un futuro en libertad, son también penas de muerte encubiertas, puesto que con ellas no se pretende ya retribuir al culpable el daño que pudo haber obrado mediante la privación de su libertad, sino mediante la privación de toda esperanza. Esto era lo que yo le quería enviar a mi afectuosa y muy especial amiga Esperancita Andrade, y le dije que lo leyera, y lo hice amablemente en un Twitter, y respondí y recibí una respuesta inusitadamente drástica de mi buena amiga. ¿Qué me decía en esa respuesta? Lo inadmisible es que en el Congreso, dice Esperanza Andrade, haya quienes aboguen más por la dignidad y las garantías del victimario que por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Mi querida buena amiga y senadora, ese no es el debate. Yo no voy a dividir este debate entre unos torquemadas que quieren quemar a todo el mundo y unos alcahuetas con violadores. La pregunta que realmente creo debemos hacernos es cómo hacer para que en nuestra sociedad no abusen e incluso maten a nuestros niños. ¿Será con una pena de cadena perpetua? Los doctrinantes entienden que la pena solo podrá legitimarse si su ejecución es compatible con los estándares del derecho. Los doctrinantes entienden que la pena solo podrá legitimarse si su ejecución es compatible con los estándares del derecho. Por ello, la legitimación de la pena como institución jurídica depende de que esta sea una reacción necesaria, proporcional e idónea. Señores senadores, voy a detenerme en esta última característica de la pena, su idoneidad, mi querido Roosevelt. ¿La cadena perpetua cuida a nuestros niños? Yo creo que no. Los niños son abusados. Y como bien lo dijo Paloma, no denuncian porque en su inmediato entorno es que están los violadores. El padrastro, el tío, el papá, el abuelo, el vecino, el profesor, es la gente que está más cerca de él. Los niños tienen miedo de sus violadores y por ello callan. Armando dio datos escalofriantes sobre impunidad. Angélica y Paloma ahora lo repitieron de una manera impresionante. Y entonces yo me pregunto, ¿esto va a acabar la impunidad? Sí, mi querido ponente, esto tiene que ver con la impunidad, claro, porque es la función preventiva de la pena, tratar de mandar un mensaje, ustedes lo han dicho. Si ustedes quieren mandar un mensaje es porque quiere que esto no siga ocurriendo. Y si ocurre, que se investigue y se sancione. Aunque de quienes lo que realmente disuade, ya lo dijo Angélica, lo que realmente disuade no es el monto de la pena, sino la certeza del castigo. Ahí es que tenemos que trabajar en materia criminológica. Aunque muchas veces, lo hemos dicho aquí, aunque a la hora de votar mostremos incoherencia, cada vez usamos más el derecho penal para intentar resolver problemas de la sociedad que deberían resolverse de otra manera. Perdón lo crudo de mi concepto, compañeros, pero siento que aquí, subiendo penas, nos lavamos las manos y calmamos la conciencia al no enfrentar problemas sociales y económicos, y entonces llegamos al populismo punitivo. ¿Queremos prevenir violencia sexual y abuso contra niños y niñas? Yo sé la respuesta de todos ustedes. Claro, sí. Les hago una propuesta. ¿Por qué más bien no hacemos un plan nacional de salud mental y prevención del abuso contra los niños en el nuevo sistema de transferencias que debemos abordar el próximo año? Ahí deben crecer en algo los recursos para la educación y la salud. Y a diferencia del concepto que tiene la señora vicepresidente sobre la psicología, propongo un buen número de psicólogos y psicólogas para que detecten en escuelas y colegios comportamientos inusuales de niños para ver qué les pasa, para ver si están siendo acosados. En ese caso, actuemos a tiempo y prevengamos el abuso. Y si ya han sido abusados, tratemos a los niños y enviemos a sus victimarios a la justicia. ¿Reinciden los violadores? Su propia ponencia dice que no, que el 6%. Reinciden los violadores seriales. Y por ello no me disgusta esa figura de pena alta con revisión periódica que de alguna manera ustedes presentan. Claro, con el cuidado en la redacción de la norma. Pues así como la han redactado, la permanencia de estos violadores depende de su buen comportamiento en las cárceles y no de que hayan curado sus patologías y dejen de ser un riesgo para los niños.
Incluso mediáticamente no les va a salir bien esta norma cuando la gente sepa que pedófilos redomados como Noguera pueden pedir que se revise su pena, y cuando muchos padres entiendan que hijos menores de edad que salen con su novio a una fiesta y se toman unos tragos o consumen droga, que es muy usual, que es lo que está pasando en las calles. Los invito a no recostarnos en el derecho penal para arreglar un problema que tenemos que arreglarlo como sociedad. Piénsenlo, señores senadores. Este es un mensaje afectuoso, de corte liberal, de alguien que cree que nosotros podamos hacer cosas mucho mejores para defender a nuestros hijos, para defender a nuestros niños, que la cadena perpetua que va a desestructurar todo el sistema penal colombiano.